A nuestro parecer, lo que tenemos que demostrar es de que la visita que realiza la asambleísta Espín no es ni humanitaria ni ética. El Código Orgánico de la Salud no es un código abortista, defiende la vida por sobre todas las cosas. Nuestra negociación anda muy avanzada, pero estamos esperando algo mejor. Firmamos un acuerdo con el señor presidente y somos muy serios en el tema de cumplir esos acuerdos, especialmente en el tema de inversión. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Domingo 7 de octubre del 2018, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a esta la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios del Parlamento ecuatoriano. Mi nombre es Ricardo Bravo. En esta ocasión tendré el agrado de compartir con ustedes toda la información generada a lo largo de esta semana en la Asamblea Nacional. Aquí arrancamos. Asamblea en pleno. Mediante resolución, la Asamblea Nacional observó la conducta de la legisladora Sofía Espín, quien visitó a la procesada Diana Falcón por el caso de un supuesto secuestro del político Fernando Balda. El Pleno de la Asamblea Nacional también dispuso la comparecencia del ministro de Justicia encargado, Paul Granda, para que explique la supuesta vulneración de los controles en el Centro de Reclusión Social de Mujeres, a la que acudió la legisladora Espín. El artículo 1 de la resolución señala observar la cuestionable conducta de la asambleísta Sofía Espín, que aparentemente ha incumplido sus funciones legislativas. Ha visitado a la ex agente Diana Falcón en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. La resolución fue aprobada con 73 votos. Además, dispone la comparecencia del ministro de Justicia encargado, Paul Granda, a la comisión multipartidista para que explique la supuesta vulneración de los filtros de seguridad en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. No se podrá tomar una sanción si no se respeta el debido proceso. El que acusa tendrá que sustentar la acusación y la acusada deberá defenderse. Durante la reinstalación de la sesión 539 se registraron 28 votos negativos de los legisladores del bloque denominado Revolución Ciudadana. El legislador Juan Cristóbal Lloret justificó el accionar de sus compañeros de bancada. En ninguno de los ámbitos que la ley establece existe algún delito que haya cometido la colega legisladora. No existe, no hay, ni en vía judicial ni en vía administrativa. Mientras que desde el bloque de Alianza País se registraron 13 abstenciones. María José Carrión respondió a Lloret. Asambleísta Lloret, yo disto mucho de lo que usted ha dicho, porque no necesariamente la ley tiene que decir que usted no haga esto para que usted no lo haga. Existen principios éticos que van más allá de una norma establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez concluida la votación, las reacciones. Sofía Espín dijo que pedirá información sobre la actuación de otros legisladores, mientras que Esteban Bernal defendió la resolución. Que pidan también la lista de todos los asambleístas que entran al Consejo Nacional de la Judicatura. También que se investigue, por ejemplo, los asambleístas que tienen familiares en el gobierno nacional. A nuestro parecer, lo que tenemos que demostrar es de que la visita que realiza la asambleísta Espín no es ni humanitaria ni ética. Previamente, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite la denuncia presentada por Bernal. Será en una nueva sesión del Pleno que se conforme la comisión multipartidista encargada de analizar las pruebas de cargo y descargo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las reformas al Código Orgánico General de Procesos buscan una justicia más equitativa en materia no penal. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, en el inicio del segundo debate del proyecto de reformas a la normativa. La votación del texto quedó pendiente para una nueva sesión. Este jueves 4 de octubre arrancó el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos. Las modificaciones están a cargo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Marcela Aguiñaga pidió que por esta ocasión no se vote el texto tras el debate, como es de la práctica parlamentaria, sino que las observaciones regresen a la Comisión de Justicia para analizarlas previo al informe final.
creemos que es necesario hoy igualdad entre las partes procesales, incluido el Estado. Y es que las reformas contienen temas como el abandono de procesos, calificaciones y archivo de la demanda, suspensión del acto administrativo y ejecución coactiva, recursos extraordinarios de casación, recurso de revisión en materia no penal, apremio personal por alimentos, entre otros. No existe norma jurídica vigente en el país que le permita al gobierno cumplir con esta sentencia de La Haya. El recurso de revisión es sumamente importante porque garantiza derechos, le facilita a la gente que ha sido perjudicada para que pida la revisión. Respecto del apremio personal por alimentos, hubo varios pronunciamientos. Patricio Donoso y Verónica Arias plantearon sus observaciones. Es constitucional el apremio personal por incumplimiento en el pago de pensiones de alimentos. Que la boleta de citación, muchas veces, en este caso, en el tema de alimentos, establece esa entrega para que la audiencia pueda proponer, se pueda proponer la forma de pago de aquel que ha incumplido el tema de alimentos. Pavel Muñoz, por su parte, buscó precisiones respecto de la aplicación del sistema de arbitraje internacional en los denominados tratados bilaterales de inversión. Porque si nosotros abrimos, como pudiéramos estar abriendo, insisto, el capítulo relacionado con sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, creo que pudiéramos estar nuevamente vulnerando los mecanismos de defensa que tiene el Estado ecuatoriano en ese sentido. Luego de 19 intervenciones se declaró cerrado el debate y el texto definitivo será presentado por la comisión en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio deberán acudir a la Comisión de Fiscalización. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional tras debatir una resolución en donde se puso en evidencia varias actuaciones de los integrantes de este organismo. La decisión contó con el respaldo de 110 legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y es que la resolución la presentó el asambleísta por el Movimiento Creo, Homero Castañer, quien expuso audios y videos sobre las últimas actuaciones de los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Cállese la boca usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué usted atrevido no quiere mangar? ¿Y usted? Usted no tiene por qué interrumpirme en la palabra. No tiene por qué. He pedido un punto de orden y el presidente me dio. El punto de orden, lárguese al diablo. Lárguese usted. A mí no me voy a interrumpir. Lárguese usted. Vengan, aclaren nuestras inquietudes, dennos tranquilidad, den tranquilidad al país. De acuerdo a la resolución, en el plazo de 7 días serán convocados los 5 vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Viviana Bonilla dijo tener dudas. Estén discutiendo presuntamente por el tráfico de influencias de nada más y nada menos que el director nacional del Consejo de la Judicatura. Que los propios jueces de la Corte Nacional alerten a la ciudadanía sobre un posible tráfico de influencias y ahí sí meterse en la justicia. En agosto pasado, el entonces vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, reveló que en ese organismo se realizaron escuchas telefónicas sin ninguna autorización, mientras que en redes sociales circuló un audio respecto de una discusión entre Albán y el vocal del Consejo de la Judicatura, Aquiles Regail. Lira Villalba, por su parte, adelantó acciones políticas. ¿No es esto acaso suficiente razón para convocar a un juicio político a este grupo de ciudadanos que nos ofrecieron cambio en la justicia? Pero más temprano, la asambleísta Paola Vintimilla propuso un proyecto de resolución para desclasificar la información sobre el proceso de naturalización del fundador de los Wikileaks, Julian Assange. ¿Para qué? ¿Para qué se le entregó, señores? Para darle un cargo diplomático. La sesión 539 del Pleno de la Asamblea fue suspendida tras la lectura del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código General de Procesos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional declaró el 14 de septiembre como el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua. La resolución la aprobó el Pleno del Legislativo por unanimidad. Por considerarla como un derecho humano fundamental e irrenunciable y por ser un patrimonio estratégico de uso público, imprescriptible e inembargable y esencial para la vida, los legisladores declararon el 14 de septiembre como Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua.
Así reza en la resolución aprobada por el Pleno del Legislativo este martes. Que la política hídrica parta de un Consejo Consultivo Plurinacional. El 14 de septiembre se conmemorará en todo el territorio nacional a través de acciones que promuevan la conservación y participación de las prácticas de manejo de este líquido vital y el uso sostenible de los ecosistemas. Segundo Guayas, presidente de la Red Nacional de Agrupaciones Sociales, Comunitarias y que prestan servicios de agua y saneamiento, fue recibido en Comisión General. Informó que existen alrededor de 10.000 organizaciones comunitarias que brindan agua a más del 30% de la población rural. Ese trabajo lo venimos haciendo de forma voluntaria, con el único objetivo o con el único interés de que las familias, de que los vecinos, de que nuestros amigos dispongan de agua en sus viviendas. El asambleísta Patricio Donoso coincidió en establecer una política de Estado que genere juntas de regantes para que conserven y mantengan los caudales del agua. Y alguien decía que por el agua podrán haber hasta guerras. Y por supuesto algo tenemos que hacer. La falta de acceso a agua para riego sigue siendo una de las grandes tareas pendientes en el Ecuador del siglo XXI. En cuanto a cifras, se informó que son 80.000 organizaciones comunitarias de servicio de agua y saneamiento, que se han convertido en un ejemplo de solidaridad y de democracia participativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo Nacional Electoral Transitorio propone reformar el Código de la Democracia para eliminar el método de asignación de escaños denominado D'Hondt. El funcionario del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Rafael Estrella, señaló que es necesario cambiar al método Webster, porque, según explicó, es más equitativo en la distribución de la representación política de las minorías. Indicó que al momento los escaños se reparten de acuerdo con las fórmulas matemáticas Webster en los casos de los asambleístas nacionales y D'Hondt para los provinciales, el cual no permite que las fuerzas políticas de minoría tengan representación en la Asamblea Nacional, dijo. Si tomo como ejemplo la provincia de la Suay, para repartir 5 escaños hay cómo hacerlo solamente de 7 maneras con el principio de proporcionalidad. 5 a la primera lista, 0 a las demás, 4 a la primera lista, 1 a las demás, 3, 2, 3, 1, 1, hasta llegar a 1, 1, 1, 1. Solamente hay 7 posibilidades. Cuando vamos a distribuir solo 2 escaños, no tenemos más que 2 posibilidades. 2 a la primera y 0 a la segunda, 1 a la primera y 1 a la segunda, y no hay más posibilidades. Momento de una primera pausa. Cuando regresemos tendremos más información del quehacer legislativo. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Esta semana la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo del exministro de Agricultura Rubén Flores dentro del trámite de juicio político que se sigue en su contra. Entre sus argumentos, el exsecretario de Estado señaló que siempre hubo estudios técnicos para la implementación de la franja de precios para la venta de arroz. Porque yo no me vine a servir de los demás, yo vine a servir a los demás. Y ahí hay una gran diferencia de ser tomador de decisiones. Así inició su intervención el exministro de Agricultura Rubén Flores ante la Comisión de Fiscalización. Allí defendió todo el trabajo desarrollado al frente de la entidad, como informes técnicos, auditorías y proyectos en favor del sector agrícola. Informes técnicos para preparar la franja, las mesas técnicas que preparamos con los productores, los consejos consultivos que aprobaron el tema en términos de recomendación para el tomador de decisiones. Entonces esto no salió del estómago del economista Flores, pues. En su defensa solicitó a la comisión que se verifique las pruebas que lo acusan de incumplimiento de funciones. Por favor, el debido proceso requiere de evidencias serias. La exautoridad enfáticamente dijo que en el tiempo que fue parte del ministerio, impulsó una política de comercialización. Indicó que no se trata de establecer precios de sustentación solamente, es toda una cadena productiva. Estoy solo 9 meses. 22% del tiempo me dejaron a mí para hacer las cosas.
con todos los problemas que tuve que enfrentar. Los integrantes de la comisión ocasional cuestionaron qué se ha hecho en favor de la agricultura del país. Nadie trata de dañar su honra. El proceso de juicio político tiene que ver con cumplimiento o incumplimiento de funciones. Que nuestros productores no tienen a quién vender el arroz. La UNA no se los quiere recibir. ¿Cuánto hectareaje hay de producción de arroz? Más, ¿cuántas piladoras hay? Ahora la Comisión de Fiscalización, en un plazo de 5 días, entregará el informe en el que se recomienda o no el juicio político. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 8 votos a favor, la Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas. Tenemos los detalles. Participación Ciudadana sesionó la mañana y tarde de este miércoles para dar lectura, conocimiento y aprobación al informe de primer debate del proyecto de ley de recuperación de capitales. El presidente de esta mesa legislativa, Héctor Yepes, reconoce que la comisión ha trabajado para desarrollar el informe lo antes posible y poder socializarlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además, hace un balance de cómo fue el trabajo para tener listo el informe. Bueno, nos hemos reunido con muchos expertos, sobre todo en el campo legal, para recibir sus propuestas y para garantizar que este proyecto de ley de recuperación de capitales pueda ser eficaz, permitir a la ciudadanía conformar equipos para investigar la ruta del dinero, para poder recuperar esa plata que se robaron y que hoy falta en la agricultura, falta en la educación, falta en la salud. Uno de los principales objetivos de este proyecto de iniciativa de la presidenta de la legislatura es recuperar los recursos del Estado que han sido utilizados en actos de corrupción. El asambleísta Marcelo Simbaña recalca los principales puntos del articulado. Es la iniciativa de poder contratar a equipos técnicos nacionales o extranjeros que al final del día, luego de recuperar el dinero, ellos puedan percibir un porcentaje de lo recuperado, que es lo importante, ya que el gobierno, el Estado no va a invertir en aquello. Además, garantiza la protección de informantes. Por tanto, toda persona que conozca sobre hechos relacionados con delitos de corrupción tiene la posibilidad de denunciarlo con la garantía de que su identidad y la de su familia será protegida. Esto explica el asambleísta Ángel Gende. La ley de recuperación de capitales, darle la garantía necesaria tanto al informante para que pueda acudir a las instancias respectivas y nos apoye con información veraz para que el Estado, a través de sus instituciones públicas, pueda recuperar esos bienes. Una vez aprobado el informe, la presidenta convocará al Pleno del Legislativo para su discusión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Con 8 asambleístas presentes y de manera unánime, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el articulado del libro 2 del proyecto de Código de la Salud. El documento contiene temas como el aborto, el uso del cannabis con fines terapéuticos y prevención de enfermedades. De manera unánime y luego de casi 4 meses de revisión, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el articulado del libro 2, uno de los más extensos del proyecto de Código de la Salud que, como su presidente lo indica, contiene temas de prevención. Tiene aspectos fundamentales como darle mucha fuerza a lo que significa la promoción de la salud, que hoy por hoy es un tema débil, a la prevención de la enfermedad, que creo que es fundamental que la política pública tenga como visión importante el tratar de evitar que los pacientes lleguen a tener una patología. Además, en el articulado se especifica al aborto como emergencia gineco-obstétrica, misma que deberá ser de manera obligatoria atendida por un médico. El Código Orgánico de la Salud no es un código abortista, defiende la vida por sobre todas las cosas. Y en ese sentido está establecido el articulado y nosotros la propuesta ahí es considerar al aborto como una emergencia obstétrica y como tal tiene la obligación el médico de atender porque está en riesgo la vida de la madre. Asimismo, en el articulado se da paso al uso del cannabis para fines terapéuticos. Está probado por organismos internacionales que el cannabidiol constituye una sustancia no adictiva y que puede ser utilizado para la base de ciertos medicamentos. El libro 2 del proyecto de Código de la Salud contempla temas ligados a la garantía de los derechos de las mujeres, por ejemplo, la prevención de la violencia gineco-obstétrica y la implementación de lactarios en lugares de trabajo y estudio.
La obligación de las autoridades y las instituciones públicas y privadas de instalar salas de lactancia, salas que permitan a las mujeres poder sacar la leche para darles a sus hijos. La mesa legislativa continuará con la revisión del articulado del libro 3 de cara a la construcción del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites. La mesa legislativa recomienda ratificarse en 9 de las 20 observaciones. Con 9 votos afirmativos y de manera unánime, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe sobre la objeción parcial enviada desde el Ejecutivo al proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites. La mesa legislativa resolvió allanarse en 11 de las 20 objeciones enviadas por el presidente de la República. Según los comisionados, los cambios son de forma y mejoran la redacción del texto. En su mayoría, se ha decidido allanarse, dado que han hecho correcciones que permiten fortalecer el proyecto de ley. Asimismo, en el informe se recomienda la ratificación en 9 artículos, pues según la asambleísta Vilma Andrade hay modificaciones que no agilitan los trámites y afectarían a varios sectores. Está negando, por ejemplo, que las empresas puedan tener un objeto múltiple, es decir, puedan realizar varias actividades, y eso lo único que hace es generar menos empleo, generar menos producción. Según la legisladora, el texto aprobado por el legislativo beneficiaría a los sectores productivos. Es decir, asuman el texto que fue aprobado porque es mucho más beneficioso para la sociedad y para la población. El informe deberá ser analizado en el Pleno de la Asamblea para en lo posterior ser publicada en el registro oficial. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional AMPETRA inició con el análisis del borrador de informe final sobre las investigaciones de abuso sexual en contra de menores de edad. Tras un año de gestión, la comisión prevé entregar varias recomendaciones, como la creación de un sistema de reparación de víctimas. Se prevé que el documento esté listo la próxima semana. Tras un año de gestión de la Comisión Ocasional AMPETRA, según Fiscalía del Ecuador, el número de denuncias se ha incrementado en un 54%. A partir de este dato, la asambleísta Silvia Salgado, titular de la comisión, expuso los elementos evidenciados durante la investigación de los casos de abuso sexual a menores de edad, como el incumplimiento de atribuciones de los departamentos de consejería estudiantil, omisión manifiesta de aplicación de protocolos de actuación en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, falta de control de procesos de contratación de docentes, ausencia de contenidos de prevención, detección y atención de casos de violencia sexual en las mallas curriculares. Que no aplicaron de manera adecuada los protocolos que sí existían, que no eran suficientes, pero que no fueron aplicados adecuadamente. La Comisión AMPETRA también evidenció que en la Fiscalía no existía herramientas claras que garanticen la remisión de las denuncias. También identificaron denuncias de revictimización en la recepción y derivación de los casos. Debe fortalecer las unidades de atención en peritaje integral, dotándoles de recursos humanos y materiales. A partir de la problemática, la Comisión AMPETRA sugiere crear un mecanismo de reparación de víctimas. Que aseguren disculpas públicas, garantías de no repetición, asistencia psicológica, tanto individual como colectiva. Pero además, reformas legales a varias normativas. También deben hacer uso de las penas no privativas de libertad. Normativa, especialmente en temas de reparación, es muy confusa y conlleva problemas a los operadores de justicia. La Comisión Ocasional promovió la formación del Sistema Único de Información en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en unidades educativas. Este informe, aprobado por la Comisión Ocasional, será remitido a la Presidencia de la Asamblea para posterior análisis ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional propondrá reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El asambleísta Raúl Tello, integrante de esta comisión, explicó que es necesario modificar el mecanismo de votación para la aprobación de los informes que se elaboren. Dos hechos marcaron el debate en la Comisión de Fiscalización.
Y es que en esta mesa legislativa, por 2 ocasiones, no hubo los votos suficientes para aprobar o archivar las solicitudes de juicio político en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura y del entonces superintendente de bancos, Cristian Cruz. Raúl Tello es integrante de la Comisión de Fiscalización. Durante el programa Tercer Debate, explicó que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se determinan los procedimientos para la aprobación de los informes respectivos. Aquí en las comisiones es necesario de que únicamente se requiera mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. Correcto. Por lo que desde la Comisión de Fiscalización se propondrá a la Comisión de Justicia reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo vengo manteniendo de que las resoluciones de comisiones tienen que ser por mayoría simple. Jimmy Candel también es integrante de la Comisión de Fiscalización. Él es partidario de modificar la ley que rige a la legislatura. Entonces yo sí creo que hay un vacío jurídico de procedimientos parlamentarios que en definitiva debe ser motivo para que la Comisión de Justicia haga una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en este aspecto, que principalmente existe el quórum correspondiente o que obligue a los asambleístas ante una decisión de este tipo a asistir o enviar a su alterno. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los legisladores coincidieron en zanjar este vacío legal en la Ley de la Función Legislativa. La iniciativa será propuesta en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. La presidenta de la Asamblea Nacional recibió la visita de Tamim bin Hamad Al Thani, quien es el emir del Estado de Qatar y su comitiva. La titular del Legislativo, junto con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, saludaron los convenios acordados entre ambos países y la apuesta por la inversión extranjera. Con alfombra roja y con honores de los cadetes de la Escuela de la Policía Nacional, fue recibido el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a su arribo al Palacio Legislativo como parte de su visita a Ecuador. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, lo recibió y mantuvo una reunión en privado en su despacho junto con los 2 vicepresidentes del Parlamento. Minutos más tarde, el emir de Qatar y su comitiva tuvo un encuentro con la titular de la legislatura y los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, CAL. La presidenta de la Asamblea Nacional saludó la firma de convenios de inversión entre los gobiernos de Ecuador y Qatar y enfatizó que nuestro país le apuesta a la inversión extranjera. La Asamblea Nacional en días anteriores aprobó justamente una ley, la Ley de Fomento Productivo, que determina varios incentivos para que inversionistas de distintos puntos del mundo y del país puedan invertir en cierto tipo de actividades con excepciones tributarias interesantes. Felicitó al emir por la gestión realizada en Qatar vinculada sobre todo a la tecnología e innovación y por la apertura que ha dado a la participación de la mujer. Saludo la apertura que usted está dando a las mujeres en Qatar, a pesar de todos los temas que históricamente han tenido relación con el comportamiento y con el rol que la mujer ha tenido que desempeñar en estos países, pero sé que usted tiene una ministra de Salud que es mujer, lo cual ya da cuenta de estas aperturas de espacios que se están dando. De su parte, Tamim bin Hamad Al Thani ratificó su compromiso de cumplir con los convenios acordados y dijo que está presto a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Nuestras negociaciones andan muy avanzada, pero estamos esperando algo mejor. Firmamos un acuerdo con el señor presidente y somos muy serios en el tema de cumplir esos acuerdos, especialmente en el tema de inversión. Invitó a las autoridades ecuatorianas a visitar su país para que conozcan los mecanismos de impulso a la democracia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión dominical de TVL Noticias. Que tengan una buena semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.